La Iglesia Bautista Eliasín de Ciudad Madero, con el Ministerio de Comunicación, presentan el siguiente mensaje. Vamos a ver lo que dice la Escritura en este versículo de 2 a Timoteo 2:15. Ustedes tienen posiblemente las versiones que son comúnmente las que usamos como iglesia, pero yo les voy a leer de la Nueva Versión Internacional este versículo. Y vean cómo lo dice aquí. Haz de tu parte todo lo posible para presentarte a Dios de modo que obtengas su aprobación, como un obrero que no tiene por qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. El versículo conocido de todos, procura con diligencia, ese es el que conocemos, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Me pareció muy interesante sacar el versículo de la Nueva Versión Internacional y me gusta mucho cómo lo declara aquí esta versión de la Biblia. Haz de tu parte todo lo posible para presentarte a Dios de modo que tengas más bien su aprobación, que obtengas su aprobación como un obrero que no tiene por qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Y es que, iglesia, una vez más enfatizamos que la palabra de Dios es nuestra única fuente inspirada sobre lucha espiritual. La palabra de Dios es nuestra única fuente inspirada sobre lucha espiritual. Esta mañana hablábamos de afrontando el reino de Satanás. Podemos decir en esta hora que otros libros son útiles para los creyentes. Les llamamos material de apoyo, libros de apoyo para nuestro crecimiento espiritual. Y estoy seguro que otros libros son útiles solo si estos libros están en armonía con la palabra de Dios. Amén. Usted no lea en tratándose de el encauzamiento que Dios quiere darle a usted para su crecimiento espiritual. No lea ningún libro que no esté en armonía con la palabra de Dios. Si usted hace eso, estará en lugar seguro. Es la Escritura correctamente enseñada y aplicada. La Escritura enseñada y aplicada la que asegura nuestra victoria. La lucha espiritual, iglesia, debería estar fundada y debería estar establecida sobre el uso creciente de la palabra de Dios en nuestras vidas personales. ¿Qué tanto usamos la palabra de Dios para nuestra bendición, para nuestra protección espiritual, para prepararnos espiritualmente para hacer frente a todas las acechanzas del adversario, como Pablo ilustraba a los Efesios en la epístola que les envía? La lucha espiritual debe estar fundada y establecida sobre el uso correcto de la Santa Biblia. Por eso es mi intención en este mensaje, en esta noche de comunión, aquí en Eliasín, sugerir a ustedes acercamientos a la Biblia. ¿Cómo podemos acercarnos legítimamente a la Biblia, a la palabra de Dios? Que debería ser de alguna manera una parte continua de la lucha de todos los creyentes. Después de compartir con cada uno de nosotros la importancia de entrar al descanso y a la paz del Señor, como dice la Escritura en Hebreos 4:12, esa misma palabra dirige nuestra atención hacia la palabra misma al asegurarnos lo que sigue, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De ningún otro libro se puede declarar eso. Por más interesante, por más importante que sea su contenido, solamente de la palabra bendita de Dios Todopoderoso, de la Sagrada Biblia, es que podemos decir que la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y que penetra
hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, dicho esto, no podemos evitar ser conscientes del poder de la palabra de Dios para hacer su obra en nosotros. No podemos evitarlo. Estamos conscientes del poder de la palabra. Hemos cantado día con día en nuestra vida personal y como iglesia hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió. La palabra suprema, la palabra superlativa de Dios Todopoderoso, dada a los hombres en su revelación maravillosa, es Jesucristo, el Señor nuestro, a quien damos la gloria y damos la honra. El poder de la palabra de Dios que está delante de nosotros para bendecirnos, nos va a aportar mucho para que podamos crecer en ella, para que pueda activarse el poder de Dios en la misma medida en que usted pueda dejar penetrar como espada de dos filos la bendita y poderosa palabra del Señor. La palabra de Dios ha sido dada para usted, para mí, para todos los que estamos aquí, porque a veces cometemos el error de creer que la palabra de Dios nos ha sido dada para endosársela a alguien más. Pero la palabra de Dios ha sido dada para usted como para mí también, para nuestra propia bendición. Obra en nuestra alma, obra en nuestro cuerpo, ministra a nuestro espíritu y a las motivaciones más profundas del corazón de cada uno de los creyentes en Jesús. La palabra de Dios es buena medicina para todo aquello que nos aflige, amén. Esta mañana llegó una hermana y me dijo, irrumpió en mi oficina y me dijo, pastor, vengo para que me unja con aceite porque tengo un problema físico. Y le dije, amén. Yo estaba terminando algunas notas para el mensaje de esta mañana y bueno, la hermana llegó simplemente y se introdujo a la oficina y me dijo, quiero que ore por mí y me unja. Bueno, tomé el frasquito con el aceite de oliva que uso generalmente para ungir al enfermo que me pide que le unja, y le ungí en el nombre del Señor. Y le recordé a esta hermana que la palabra de Dios es la buena medicina para todo aquello que nos aflige, amén. Y si sabemos usarla correctamente, si sabemos aplicarla correctamente, va a traer bendición a nuestra vida. Nadie que sea negligente en usar la palabra de Dios en un activo programa de memorización, de meditación, podrá llegar a ser en él una fuente de agua que pueda saltar para vida eterna y producir fortaleza para enfrentar las batallas contra el enemigo. La palabra de Dios, iglesia, entendamos esto una vez más hoy, es la medicina de Dios para toda clase de males espirituales. Cuando la tomas, hace su obra activa sin que seas consciente tú de cómo lo hace. Es más, no tenemos ni tan siquiera que ser conscientes de cómo lo hace Dios cuando tomamos la medicina espiritual, que es la palabra, y la aplicamos a nuestra vida. Cuando yo estoy enfermo, tú estás enfermo, vas al médico, el médico te receta una medicina y tú tomas aquella medicina sin comprender en detalle cómo obra para ayudar a mejorar tu salud. Pero lo haces y si te disciplinas en ello, vas a recibir el beneficio de la salud. Y esto es lo que pasa con el cristiano siempre, el cristiano victorioso. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros esta noche podríamos considerarnos delante de Dios cristianos victoriosos? ¿Realmente lo somos? ¿O pensamos que somos cristianos victoriosos, pero en viniendo la primera prueba o el primer momento en que somos sacudidos, se nos acaba lo victorioso de la vida? La palabra es mi sustento espiritual. Amén. Repite conmigo, la palabra es mi sustento espiritual. La palabra es mi vitamina espiritual. La palabra es mi medicina y mi fuente de vida espiritual. Así que la palabra es primero mi sustento espiritual, amén. ¿En qué sustentas tu vida? Susténtala en la palabra de Dios. La palabra es tu vitamina espiritual, es tu medicina y es la fuente de tu vida espiritual.
La palabra de Dios, iglesia de Dios, necesita también ser leída sistemáticamente, estudiada, ya que hace referencia a cada uno de nuestros enemigos. Si tú no lees la palabra con un espíritu verdadero, si tú no vas a la Escritura diariamente, no lees sistemáticamente la Escritura, no la estudias, no la meditas, simplemente vas a desconocer mucho acerca de los enemigos que hay delante de ti. El conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra de Dios, de cómo obra Satanás, de dónde vino y quién es, provee un equipo sólido en la lucha espiritual. El creyente que se empeña en reclamar toda su victoria en el Señor Jesucristo, debe familiarizarse con una información básica acerca de su enemigo. Es difícil vencer al enemigo cuando no lo conocemos. Y la palabra nos enseña mucho acerca de este enemigo. Por eso tenemos que leer la palabra diariamente, de manera sistemática, meditar en ella. Mi temor es que habemos quizás muchos líderes de esta iglesia, gente que está participando en el comité de preparación a la cruzada, que no estamos en la palabra todos los días de nuestra vida. Y si no lo hacemos, no vamos a conocer ante quién estamos enfrentándonos y vamos a ser vencidos. Es importante, iglesia, recordar en esta noche que la espada del Espíritu sigue siendo la palabra bendita de Dios, que nos da el conocimiento de quién es nuestro enemigo, cuál es su plan estratégico y cómo podemos nosotros vencerlo. La palabra declara, por ejemplo, el origen del maligno en Ezequiel 28, del 12 al 17, en este pasaje del Antiguo Testamento sobre el rey de Tiro, que simboliza a Satanás y nos da conocimiento del estado de Satanás como ser creado por Dios, porque Satanás es un ser creado, no tiene vida por sí mismo. El único que tiene vida por sí mismo es el Dios Todopoderoso. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. La palabra dice en el versículo 12 de Ezequiel 28 que este Satanás fue creado lleno de sabiduría y de belleza. Es lo que enseña la palabra. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y estaba hablando de este ángel caído que hoy lo conocemos como Satanás. Al conocer por la palabra el origen de nuestro adversario, la palabra declara que le fue dado un lugar en el santo monte de Dios, en el versículo 14 del mismo capítulo de la profecía de Ezequiel, donde dice: tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. A este que hoy es nuestro adversario, la Biblia declara que fue creado al principio con sabiduría y belleza, que le fue dado un lugar en el santo monte de Dios, que él fue creado como un ser recto, versículo 15. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia declara del origen del adversario, del origen de Satanás, que el orgullo en su corazón fue el comienzo de su caída, en el versículo 17. Y esto también tiene que ver con usted y conmigo, con todos nosotros. Cuando dejamos la puerta abierta al orgullo y empieza a entrar filtrándose por cualquier rendija que le concedas, en tu corazón, el mío, es el principio de nuestra caída. Dice el versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Así que la palabra de Dios nos indica el origen, nos habla, nos instruye acerca del origen de nuestro adversario. La palabra claramente también nos habla del poder asombroso que tiene nuestro adversario Satanás. ¿Saben ustedes que ni aún un creyente salvo puede ignorar el poder que tiene Satanás para apartarle de la victoria provista por Dios? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Él quiere apartar tu vida de la victoria que el Señor ha provisto para ti, que preparó para ti,
y que fue asegurada en la cruz del Calvario con el sacrificio voluntario y expiatorio de Cristo en favor tuyo y mío. Por eso Pablo, y esta mañana recordábamos a la iglesia, Efesios 6, 11 y 12, donde declara: vístanse de toda la armadura con la firma de Dios, para que puedan enfrentarse a los planes del maligno, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra, sino es contra gobernadores, contra autoridades, contra poderes de este mundo de tinieblas, las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Hay un poder, indudablemente, que ejerce el maligno, pero está limitado, lo sabemos por la palabra. Pero sabemos también que Él es el soberano absoluto sobre el reino de los demonios, y esta mañana dábamos instrucción de toda la jerarquía satánica. Y tratamos de identificar cada una de las áreas que controla el maligno para tratar de arremeter contra el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Pero la Biblia nos dice, la Biblia enseña que Él es soberano absoluto sobre el reino de los demonios. La palabra en Lucas 11, por ejemplo, 14 al 18, y leo nuevamente la Nueva Versión Internacional, dice: estaba Jesús expulsando el demonio de un hombre mudo, y después que salió el demonio, habló el mudo, y las turbas quedaron asombradas, pero algunos de ellos dijeron: por obra de Belzebub, o sea, de Satanás, de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás mismo, el jefe de los demonios, es como expulsa los demonios. Y otros, para probarle, le pedían un milagro del cielo, y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino encendido por divisiones internas queda devastado, y se cae una casa sobre otra. Si pues también Satanás tiene su reino dividido en bandos contrarios, ¿cómo se mantendrá en pie tal reino? Digo esto porque pretendéis que yo expulso los demonios por obra de Belzebub. La Biblia declara del poder que ejerce el maligno, aunque es limitado, pero ejerce poder. La Biblia dice también del maligno que él tiene un trono. ¿De dónde vienes? De donde tiene Satanás su trono. Apocalipsis 2:13, con todo, dice el Señor, permaneces fiel a mi nombre, no has renunciado a tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien dieron muerte en vuestra ciudad, donde vive Satanás. Sí, Satanás vive en la ciudad. Lo veíamos esta mañana, cuando él delega autoridad a potestades, a poderes de maldad. Satanás tiene como residencia la ciudad. Lo dice claramente la palabra: en vuestra ciudad donde vive Satanás. Y si Dios dirigiera un mensaje al pueblo suyo en esta experiencia de esta zona conurbada, posiblemente el Señor tendría que decir y repetir el mensaje que dio en aquel día en Apocalipsis 2:13 y declarar: ahí Satanás mora, en tu ciudad, ahí vive Satanás. La Biblia dice que Él tiene poder para oponerse al más poderoso de los ángeles. Esta mañana estudiábamos Daniel capítulo 10, versículos 5, 12 y 13, donde encontramos: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Sí, el maligno tiene poder para oponerse al más poderoso de los ángeles del Altísimo. Pero la Biblia dice algo más sobre esto, que Él maneja y que Él mantiene en esclavitud el reino de los hombres perdidos. Todo hombre fuera de la voluntad de Dios Altísimo, todo hombre que vive fuera de la influencia del Santo Espíritu de Dios, está bajo el poder que lo esclaviza del reino del maligno, porque Él maneja y mantiene en esclavitud el reino de los hombres perdidos. En 1 de Juan 5:19 se declara lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. La palabra añade todavía que el poder de Satanás está limitado solo por la voluntad de Dios. Cuando recordamos a Job, en el capítulo 1 de ese libro sapiencial del Antiguo Testamento, los versículos 10 al 12, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa? Le dice Satanás al Altísimo Dios y a todo lo que tiene.
Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás no puede poner su mano sobre los ungidos de Dios. Satanás no tiene potestad para poner su mano sobre la vida de cualquier creyente que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Él no tiene esa potestad. Dios le dijo a él de Job: solamente no pongas tu mano sobre él, porque él me pertenece, él es de mi propiedad, él es mío y tú no tienes absolutamente nada que ver en la vida de mi siervo Job. ¿Acaso tú te sientes posesión del Altísimo? ¿Tu vida pertenece a Jesús y solamente a él? Puedes declararlo con tu boca en esta noche y decir: mi vida pertenece a mi Cristo. Él me compró por precio en la cruz del Calvario, lo dio todo por mí y yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Y cuando esto es declarado con tu boca de fe, Satanás huye. Él sabe que no tiene potestad sobre la vida de uno que es ungido de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia también nos declara las estrategias que tiene el maligno. No solamente nos habla de su origen, no solamente nos dice el poder que tiene, sino también nos habla de sus estrategias. ¿Saben? La palabra dice que él fue el autor del pecado y continúa impulsando al hombre a pecar. Pero la serpiente, dice la palabra, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni siquiera lo tocarás, para que no mueras. Sí, el hombre no iba a morirse solo por comer el fruto, sino aún si lo hubiera tocado sin haber comido, se hubiera muerto. Porque es lo de que le declara la Escritura. Dijo Dios, no comas de él, ni tan siquiera lo toques. Porque si lo haces vas a morirte. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol te levantarás sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Es que así es siempre. Si cuando el diablo pone algo delante de tu vida o de la mía, lo pone de la mejor manera posible para seducirnos, para que caigamos. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y era un árbol, dice, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual tontamente comió con ella. ¿Quién le manda a Adán comer del fruto que Eva tomó? Pero el deseo de proceder incorrectamente o de probar algún pecado, recuerda, el autor del pecado es el diablo, es el maligno, es Satanás, que impulsa al hombre a pecar. Él es la causa de enfermedad y sufrimiento. Hechos 10:38, como ungió Dios a Jesús de Nazaret con poder del Espíritu Santo, y como fue por todas partes haciendo el bien y devolviendo la salud a todos los que estaban tiranizados por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. La palabra dice que Él tiene poder de la muerte. Así pues, como los hijos tienen carne y sangre, Él también entró a compartir la condición humana de ellos, a fin de poder reducir a la impotencia por medio de su muerte al que tenía el dominio de la muerte, esto es, al diablo. La Biblia dice que Satanás tiende lazos o trampas a los hombres. También es necesario, 1 Timoteo 3:7, que goce de buena reputación entre los que están fuera de la iglesia, a fin de que no caiga en el descrédito y en la trampa del diablo.
La palabra dice que el maligno introduce perversos propósitos en el corazón del hombre. En Hechos 5:3, en Juan 13:2. Se estaba sirviendo la cena y el diablo ya había persuadido a Judas el Iscariote, hijo de Simón, a que entregase a Jesús. Cuando un pensamiento atraviesa tu mente o la mía, que es un pensamiento perverso, que no glorifica a Dios, que no honra a Dios, créeme, tú como yo estamos siendo atacados por el diablo. Estamos siendo seducidos por el adversario y necesitamos recordar que la espada del Espíritu sigue siendo, ¿qué? La palabra de Dios. El maligno introduce propósitos perversos en el corazón del hombre y él puede entrar personalmente en el hombre y controlarlo. Juan 13:27, tan pronto como Judas tomó el pan, dice la palabra, entró Satanás en él. Intentar alejar la palabra de Dios de nuestro entendimiento, iglesia. Tengamos cuidado. En Marcos 4:15 la palabra declara, algunos son como los del camino donde se siembra la palabra y tan pronto como la oyen enseguida viene, ¿quién? Satanás, y se lleva la palabra que había sido sembrada en ellos. Por eso hay gente que viene a este templo y escucha la palabra le sienta bien al corazón, pero no alcanza a enraizar en su vida, y cuando sale del templo viene el adversario y se lleva la palabra que había sido sembrada en su corazón. Y por eso sigue viviendo en la misma laxitud espiritual y moral en la que ha vivido toda la vida, y le parece que está bien, que no tiene problemas con nadie, que déjame ser y yo te dejo ser, esa vana filosofía de nuestro día. Si cuando venimos al templo, más vale que vengamos en la actitud correcta, más vale que vengamos con un corazón verdadero y con un espíritu pronto para recibir la palabra y atesorarla y guardarla en el corazón, porque si tú estás recibiendo palabra de Dios, tan pronto como la oyes, enseguida viene el diablo y se lleva la palabra que fue sembrada en tu corazón. Pero el diablo hace cosas aún más feas. Coloca a los falsos entre los hijos de Dios. Cuando leemos Mateo 13:38 a 39, la palabra dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. Así que el diablo coloca a falsos hermanos entre los hijos de Dios. Por eso tenemos cuidado como iglesia. Debemos tener cuidado como iglesia. Otra vez, a algunos de ustedes les gustan los extremos. Esta mañana yo dije, nada de extremos, ni para un lado ni para otro. Vamos a tratar el justo medio, el balance, el equilibrio que nos da la palabra de Dios para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es saludable extremos de ningún tipo, como el extremo de la gente que quiere ignorar al diablo, o como la gente que lo incluye tanto en su vida que habla más de él que del propio creador y sustentador del universo. Nada de extremos. Pero el maligno coloca falsos hermanos entre los hijos de Dios. Pero también hace algo más. Atormenta a los siervos de Dios. En Lucas 22:13, 2 Corintios 12:7, encontramos lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo en la sibra. Es que Satanás hace sus reclamos. Y reclama tú y mi vida porque quiere zarandearnos. ¿Cierto? Algunos ya ni lo sienten porque han vivido tanto tiempo siendo zarandeados que ya piensan que el zarandeo es parte de su vida. Y así viven, así, o sea, ya no hay nada que realmente provoque en ellos alguna inquietud. En pensar, ¿podré vivir de otra manera? ¿Habrá una mejor manera de vivir que Dios plantea para mi vida? Hemos estado tan acostumbrados al zarandeo del diablo que creemos que la vida simplemente es un eterno zarandeo. Y fue el caso de Simón. El Señor dice, mira, Satanás ha reclamado tu vida para zarandearte como a trigo.
¿Sabe usted que Satanás querrá impedir que los hijos de Dios llevemos a cabo sus deseos, los deseos del Altísimo Dios? Y muchas veces nos ataca de formas tan inusitadas y que jamás pensamos que vienen de Él. Desde esta mañana planeamos una gran cruzada evangelística en el nombre del Señor Jesús. Y estamos seguros que Dios va a dar victoria. De hecho, la victoria ya está garantizada. Amén. No andamos buscándola, ya está garantizada. La victoria ya está garantizada. La firma fue signada en la sangre preciosa del Cordero de Dios para nuestra bendición, y estamos seguros que el Señor nos ha dado la victoria y que estamos ciertos de que en su nombre habremos de alcanzar las promesas. Pero todavía puede haber alguien que diga, ¿y si no? ¿Y si en vez de que el Señor nos dé 3,000, nada más nos da 2,999? Sí, Satanás impide que los hijos de Dios lleven a cabo sus deseos. Cuando leemos a Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18, dice, porque deseábamos ir a vosotros, ciertamente yo, Pablo, lo deseé una y otra vez, pero dice, Satanás nos detuvo. Satanás nos obstaculizó. Satanás nos impidió llegar a vosotros. Y no solamente hace eso el maligno, arroja a los siervos de Dios en prisión también. En Apocalipsis 2:10 dice la palabra, no tengas miedo por lo que vas a padecer. Yo te digo que el diablo va a arrojar a algunos de vosotros en la cárcel para poneros a prueba, y sufriréis persecución durante 10 días. Sé fiel incluso hasta el punto de morir, y yo te daré. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué? Yo te daré la corona de la vida. Bueno, basta ya de ponerle tanta atención al diablo, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿Qué poder tiene? ¿Cuáles son sus estrategias? Pues ahora déjenme decirles el destino que le tiene deparado el futuro. En Isaías 14:15 la palabra dice que está condenado a la destrucción. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La palabra dice que el destino de Satanás es la condenación hasta la destrucción, que él está bajo una maldición eterna. Génesis 3:14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Si Satanás está bajo maldición eterna, será arrojado del cielo, dice, durante la tribulación, dice la palabra del Señor. Escuchen con atención. Y se produjo una guerra en el cielo. Sí, no en el lugar donde Dios habita, simplemente en el espacio. Así lo declara aquí la palabra. En el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y sus ángeles respondieron al ataque, pero no tuvo el dragón fuerza suficiente y perdieron su lugar en el cielo. Fue arrojado abajo el gran dragón, aquella antigua serpiente llamada el diablo, Satanás, que extravía al mundo entero, y fue precipitado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una voz potente en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido precipitado abajo. Lo que quiere decir que durante el reinado terrenal de Cristo, Satanás, ¿dónde va a estar atado? En el abismo. Satanás será consignado eternamente al lago de fuego, y el diablo que los engañaba, dice la palabra, fue arrojado al lago de azufre ardiente, al que habían sido arrojados las bestias, el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando Satanás golpea la puerta de tu vida, simplemente recuérdale lo que le espera, cuál es el futuro que le depara de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar listos para enfrentar toda acechanza del adversario, vistiendo toda la armadura de Dios, pero recordemos, por favor, que Satanás es
es una persona que, aunque la palabra misma declara el poder que tiene, es ya vencido. Y él lo sabe, pero quiere impresionarnos con sus grandes movimientos y manifestaciones para que se nos olvide que la palabra dice que él ya ha sido vencido. Y vamos a la palabra para terminar en esta noche el mensaje. La victoria del creyente sobre Satanás. Yo creo que es bueno que la iglesia escuche con mucha frecuencia de esto, de la victoria del creyente sobre Satanás, porque estamos siendo invadidos de tantas maneras, de tantas formas, de los peligros inminentes en los que estamos cuando nos rodean todas estas huestes de maldad que buscan dañar nuestra vida, que se nos olvida que Dios nos ha dado victoria sobre Satanás. ¿Sabía usted? ¿Sabe que usted tiene victoria sobre el adversario? Tiene autoridad sobre él en el nombre de Jesús. El triunfo de Cristo, iglesia, es la seguridad de la victoria del creyente. Porque Cristo triunfó en la cruz, eso avala la seguridad que yo pueda tener de vencer a Satanás en cualquier terreno. El triunfo de Cristo por usted y por mí es la seguridad de tu victoria, de su victoria, de nuestra victoria como hijos de Dios. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y ha dado esa victoria a todos los creyentes. La palabra lo declara: el que practica lo que es pecaminoso es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. La razón por la cual el Hijo de Dios se manifestó fue para destruir las obras del diablo, y el diablo lo sabe y por eso tiembla. Porque cuando el Hijo de Dios se manifestó, lo hizo para destruir toda obra del adversario. Y tenemos que glorificar el nombre de Jesús por ello, como pueblo redimido. La palabra dice que en la exaltación de nuestro Señor se le ha dado al creyente la victoria del Salvador. Por eso Pablo nos recuerda al decir: y su poder incomparablemente grande para nosotros que creemos en el nombre de Jesús. Ese poder es como la obra de su fuerza poderosa que ejerció en Cristo cuando fue levantado, cuando resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre en los cielos, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, poder y dominio y todo título que pueda ser otorgado, no solo en esta edad presente, sino también en la porvenir. Cristo es vencedor y nosotros con Él lo somos también. Y gloria damos a su nombre. Y dice la palabra: Dios lo colocó sobre todas las cosas, colocó todas las cosas bajo sus pies y le instituyó para ser cabeza sobre todo en la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en toda manera. Amén. Vamos a cerrar ya el mensaje. Amén. Vamos a terminar el mensaje. Y quiero darles a ustedes lo siguiente, así como para culminar el mensaje. La espada del Espíritu sigue siendo la palabra. Iglesia, si usted desea caminar victoriosamente y vivir victoriosamente y derrotar a Satanás cada día y cada momento de su vida, tiene que seguir estos 6 pasos. Los voy a dar aquí, no lo voy a elaborar, simplemente se los voy a dar. Para que usted pueda vivir una vida victoriosa y pueda derrotar a Satanás en su vida. Primero, no haga juicio contra otros. Interesante. Si usted quiere ser victorioso y derrotar a Satanás, punto 1, no haga juicios contra otros. 2 Corintios 2, del 1 al 11, es la cita bíblica que apoya esta propuesta. No haga juicio contra otros. Somos muy dados a veces a hacer juicios contra otros, ¿cierto? Y en el momento que caemos en el juego ese, ya no tenemos la capacidad de victoriosos. Punto 2, evite acciones hipócritas. Hechos 5, del 1 al 11. Evite acciones hipócritas.
Tengamos cuidado con eso. Porque cuando estamos en el templo y cuando salimos del culto, salimos y le decimos a todo hermano que se nos atraviesa, hermano, Dios lo bendiga. Pero la verdad es que no somos sinceros en decir eso. Es simplemente un hábito formado por la costumbre. Y aquí le estoy dando estrategia del reino para que usted y yo podamos ser más que vencedores y derrotar al diablo a través de nuestra vida. El punto 2, evite acciones hipócritas. El punto 3, no desobedezca lo que es conocido como voluntad de Dios. No desobedezca lo que es conocido como la voluntad de Dios. Efesios 4, 17 al 32. Punto 4. Asegúrese de que su testimonio es obvio a todos los hombres. 1 Timoteo 3, 7. Asegúrese de que su testimonio es obvio ante todos los hombres. 1 Timoteo 3, 7. Quinto, manténgase en guardia constantemente contra el orgullo. 1 Timoteo 3, 6. Manténgase en guardia constantemente contra el orgullo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que después de que se presente el orgullo, ¿qué viene? Y después de la soberbia, viene la destrucción total. Punto 6. Evite un espíritu contencioso. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 26. Evite un espíritu contencioso. Tenemos que tener cuidado como iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida constantemente, diariamente, a cada paso, cómo interactuamos con los demás hermanos en la fe, con los demás grupos en la iglesia y fuera de la iglesia. Un espíritu contencioso no permite una vida victoriosa. Así que recapitulando, punto 1, para tener una vida victoriosa y destruir todas las obras del maligno, debemos en primer lugar, ¿qué? No hacer contra otros. Punto 2, evitar toda acción hipócrita. 3, no desobedecer lo que es conocido como la voluntad de Dios. Punto 4, asegúrese de que su testimonio es obvio ante todos los hombres. Punto 5, contra el orgullo. Y punto 6, evite un espíritu contencioso. ¿Saben? Es vital para el creyente estar seguro de su terreno y de su victoria certera a través del Señor nuestro Jesucristo al combatir las fuerzas del adversario, las fuerzas de las tinieblas. No es raro ser desafiado por un espíritu maligno que niegue su autoridad cuando le ordene a salir al lugar donde el Señor Jesús le envía. No es raro ser desafiado por un espíritu maligno que le niegue su autoridad cuando le ordena salir al lugar donde el Señor Jesús le envía. Y esto fue exactamente lo que vivimos nosotros. Y lo he platicado algunas veces cuando Dios nos llevó al sureste, allá en Mérida, Yucatán. Estábamos edificando el ministerio que Dios nos mandó a hacer allá y empezamos a recibir los ataques del maligno, las llamadas anónimas al teléfono de nuestra casa pastoral, angustiando a Betia y a mi hijo y tratando de fastidiarme a mí también. Y ese espíritu que encontramos al llegar a aquel lugar desafiaba nuestra vocación y llamamiento. Y la llamada telefónica que recibí yo
fue tan clara como esto: le damos una semana para que salga de esta ciudad o aténgase a las consecuencias. Y yo dije, esto es un ataque de un espíritu maligno que está desafiando la autoridad de Jesús en mi ministerio. Y se repitieron esas llamadas varios días, pero nosotros reclamamos la victoria en la sangre preciosa de Jesús. Y lo que me daban era una semana y Dios me tuvo casi 9 años en aquel lugar, para gloria de su nombre. Iglesia, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. La espada del Espíritu sigue siendo hoy la palabra de Dios. Amén.